Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Tengan ustedes, integrantes de la materia de Derecho de la Seguridad Social de la Universidad José Vasconcelos. Es un gusto poderlos saludar en esta asignatura que tenemos en curso, la cual es muy importante y de importancia también de hoy en día que conozcamos nosotros los derechos que tenemos en relación a la seguridad social. Agradezco nuevamente a las compañeras quienes he nombrado hace un momento. De nuevo agradezco a Erika Jazmín, a Wendy Velázquez, a Graciela Chirino y la compañera Lisbeth Cruz. Tenemos en cuenta que la seguridad social pues es un antecedente que no contábamos anteriormente, es decir, no existe una seguridad social, sino hasta que en el siglo XX, en el reconocimiento de los derechos sociales de los ciudadanos, adquirió gran importancia en la agenda internacional. Los derechos a la alimentación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la educación y a la seguridad social fueron incorporándose a las leyes nacionales, plasmando la responsabilidad del Estado en la provisión del bienestar. ¿Puede apoyarme alguien en el segundo, por favor? El propósito. ¿Es visible? El ¿Puedo? propósito de las políticas, Gracias. Sí, 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 el compañero. propósito de las políticas de bienestar es otorgar protección a las personas, garantizándoles un nivel mínimo de bienestar sin distinción de su condición económica, social o laboral, de forma tal que no dependan únicamente de su situación ventajosa o desventajosa de inserción en el mercado laboral o de adquisición de habilidades y conocimientos. Los principios básicos de las políticas de bienestar fueron establecidos originariamente en Inglaterra en el informe Beveridge, documento pionero en la materia y altamente influyente en las políticas sociales adaptadas alrededor del mundo. De acuerdo a Carmelo Mesa Lago, estos principios son universalidad en la cobertura, igualdad, equidad o uniformidad en el trato, solidaridad y redistribución del ingreso, comprensividad y suficiencia de las prestaciones, unidad, responsabilidad del Estado, eficiencia y anticipación de la gestión y sustentabilidad financiera. Gracias, muy amable compañera. Estamos hablando que es un derecho que debe ser universal, es decir, no por el hecho de que estamos divididos por territorios, por espacios, por condiciones sociales, no merezcamos ese derecho. El artículo cuarto constitucional es muy claro en su antecedente en el mencionar que es digamos, el artículo clave. Permítame tantito, en donde establece el derecho. Vamos a ver, artículo tercero, cuarto, constitucional. Permítame tantito. Ahorita vamos a ver. Ujú. ¿Alguien puede leer este párrafo, por favor? Y este, ¿sale? ¿Puedo, maestra? Se estaba desconectando. Creo que se desconectó. No, díganlo, por favor. Ah, Este ok. párrafo. Perdón. No, no se preocupen, gracias.
Empiezo desde toda persona tiene derecho Sí, o todo, ¿sí? sí, ajá, Ok. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada. Es que está su foto ahí. No veo. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Conforme a lo que dispone la fracción 16 del artículo 73 de esta Constitución, la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social. ok, ahí tantito, ¿Más? gracias, voy a hacer un hincapié. Nos está Ok. diciendo que el Estado nos debe de proporcionar seguridad social a las personas que no contemos con seguridad social. Eso me está dando un apartado en que sí existen personas con seguridad social. ¿En dónde lo establece? Vamos al artículo 123 constitucional. Recordemos que el 123 constitucional, ustedes están viendo la parte laboral precisamente en estos momentos, derechos y obligaciones de los trabajadores. Y es ahí donde nosotros tenemos ese derecho o esa facultad como trabajadores de contar con un seguro social. Estamos divididos, digamos, en dos apartados, el apartado A y el apartado B. El apartado A son los derechos que tenemos como trabajadores. Entonces, en este apartado nos marca precisamente, no, permítanme tantito, ahorita no quiero errar en la fracción que les voy a mencionar. Pero ustedes están viendo que relativamente como trabajadores, pues pueden haber accidentes de trabajo, pueden haber enfermedad de trabajo. Ejemplo, ¿qué es una enfermedad de trabajo? ¿Cómo nosotros podemos comprobar ante el Seguro Social una enfermedad de trabajo? ¿Quién puede mencionar qué entiende por enfermedad? No se preocupen si están mal, nosotros estamos aquí para apoyar. Podría ser, maestra, como lo del COVID, Ah, que algunas personas tenían que ir a trabajar y ahí se contagiaban y esa podría ser contemplada como enfermedad de trabajo. claro que por desarrollar una actividad laboral, pues se contagió literalmente en el área laboral. Sí. Ajá, ¿alguien más? ¿Un término de enfermedad? El VIH y la hepatitis B dentro del trabajo con pacientes infectocontagiosos. Ok, ajá, Sí, dentro de un no, hospital, igual que la ajá, tuberculosis, son enfermedades intrahospitalarias que hay dentro del hospital, que luego a muchos enfermeros, doctores y todos se les manda hacer cada determinado tiempo por la situación de que tienen el riesgo de trabajo. sí, muy cierto, ¿eh? Tal, Sí, yo tuve tal la, vez por lo que manejan dentro de su trabajo, ¿no? Como por ejemplo mi papá, él trabajaba en el laboratorio químico. ujú, Entonces, habían algunos trabajadores que se enfermaban mucho de los pulmones porque absorbían u olían en determinado momento cuando estaban trabajando ciertos ácidos ajá, y se enfermaban mucho de los pulmones. ¿Puede ser eso también? sí, excelente.
Son También ejemplos. los radiólogos, ¿no? También, de hecho, creo que cuando se van de retiro les toman como más años de servicio porque estuvieron en contacto con rayos X y todo eso, ¿no? Esas son enfermedades adquiridas muy bien debido a la actividad laboral, pero debemos de considerar que una enfermedad, para que se considere con la Ley Federal de Trabajo y los consideren en la Ley del Seguro Social, porque son dos leyes que van de la mano. La Ley del Seguro Social debe de ir aparejado con la Ley Federal de Trabajo. ¿En qué aspecto? Cuando nosotros seamos trabajadores, indistintamente el rubro, si federal, digamos, local, municipal, si somos públicos o somos particulares. Porque de todas maneras, aunque tengas un negocio propio y tú no tengas que rendirle a un patrón, probable usted no, pero al fisco sí, probable, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a una enfermedad de trabajo, debemos saber distinguir que la enfermedad es todo estado patológico. ¿Qué es un estado patológico? La patología posee un nombre, dijera, ni apellido a la enfermedad. ¿Por qué creen que los permisos laborales exigen el justificante médico, el certificado médico? ¿Por qué? Porque a través de un certificado médico, un doctor, un médico, pone su cédula profesional, y no creo que cualquier doctor, bajo el riesgo de perder su cédula profesional, porque es un acto inmoral el decir que, por ejemplo, tiene una enfermedad y no la tiene, o etcétera, no se considere como enfermedad de trabajo. La enfermedad de trabajo es una, lo adquirió dentro o fuera por la actividad laboral, o bien, sí, determinar que sí es un estado patológico y que precisamente lo que vimos del COVID, ¿no? No me dejarán mentir que a veces habían tanta ausencia en el área laboral que decían, sí será cierto que le dio COVID. Ujú. O a lo mejor ya es pretexto y está en unas vacaciones que las merecía y no las quiso decir. Entonces, De para hecho, creo que el COVID no fue considerado como en actos porque mucha gente se contagiaba en el transcurso, en el metro o así. Y ese ya después no lo estaban tomando así como como que... enfermedad de trabajo, claro, porque Ah, recordemos que para que sea accidente o enfermedad de trabajo tiene que ser en el traslado a tu trabajo. Entonces la ley dijo, tenemos que hacer algo con eso, porque si no, todo mundo va a venir que por riesgo de trabajo, por enfermedad de trabajo, pues las indemnizaciones, y eso no le conviene al patrón. Ujú. Vamos a ver el 123 en el apartado décimo segunda. Vamos a ver que se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado de representantes de gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administran los recursos del Fondo Nacional de Vivienda, que ya viene muy aparejado con nuestro trabajo también. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Estamos hablando también que el Seguro Social me lleva a acreditar también la relación con el Fondo Nacional de Vivienda. Es decir, muchos de ustedes, espero y tengamos algunos ejemplos, poseen casa habitación por los puntos de vivienda que generaron por la Ley Federal de Trabajo y que generaron por la Ley del Seguro Social, que comprobaron que nunca, o si cuando lo necesitaron, cubrieron bien sus vacantes y juntaron esos puntos para el Fondo Nacional de Vivienda. Hasta ahorita vamos bien, queda claro esa parte, esa relación, y vamos a hacer hincapié a la Ley del Seguro Social. ¿Podemos leer el artículo segundo, por favor? La seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Mucho ojo con este artículo segundo de la Ley del Seguro Social. ¿Por qué? Porque aquí me está hablando qué es lo que debe de cubrir el Seguro Social. Todos los puntos, ¿sí? Desde servicios médicos hasta una pensión, ¿sí? Es decir, todo lo que debe de componer o comprender el Seguro Social. Es importante que vayan a su actividad final, espero lo tomen en consideración.
3. La realización de la seguridad social estará a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales, y de organismos descentralizados conforme lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. 4. El seguro social es el instrumento básico de la seguridad social establecido como un servicio público de carácter nacional en los términos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. La organización, administración del Seguro Social y en los términos consignados en esta ley están a cargo del organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio de integración operativa tripartita. ¿Por qué se habla de una relación tripartita? Quiero que esto sí le pongamos un poquito de atención. Tripartita significa que tenemos un triángulo de poderes. Y aquí, ¿quién es el triángulo que me da el derecho a la seguridad social? El primero está el Estado, la esfera, el Estado el que me va a otorgar por medio de las leyes y normas ese derecho. Y en este caso sería otra esfera, el patrón. El patrón, como bien lo establece la Ley Federal de Trabajo, ¿quién me dice definición de patrón? ¿Quién puede aportar la definición de patrón? Son conceptos que debemos de tener muy básicos. ¿Es el empleador? Pero recordemos, dice en la Ley Federal de Trabajo. Ojo con eso porque tú sabes a quién le vas a exigir este derecho de seguridad social. ¿Es toda persona física o toda persona moral? Entonces yo puedo exigir el derecho a la seguridad social. Si yo soy una trabajadora doméstica, se lo puedo exigir a, digamos, mi patrona, a quien dependo. Pero si relativamente yo trabajo para una persona moral, ¿a quién le puedo exigir? ¿Podría ser a un sindicato? Ahí está. Excelente, a un sindicato probablemente, al representante legal de la empresa, que es el que va a contestar esta demanda. Entonces es ahí donde llevamos esa disyuntiva, debo de distinguir qué es el trabajador y qué es el patrón, porque la esfera, el Estado me da las leyes, la Constitución como Carta Magna, la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social. Y tengo de otro ámbito el patrón, toda persona física o persona moral que puede contratarme por medio de un contrato, ya sea un contrato verbal o un contrato escrito, en donde dicho contrato me va a establecer mis derechos y mis obligaciones. ¿Cuáles son de los principales derechos que nosotros vemos como trabajadores? El sueldo, los días de descanso, no me dejarán mentir, y tus jornadas laborales, ¿sí? Lo demás decimos, ya tengo trabajo, yo veo cómo le hago. Pero no contamos en que nos podemos enfermar. No contamos en que relativamente mi patrón, cuando a veces existen patrones, dicen, uy, no, ya no, digamos, se enfermó y pues ya no rinde igual. No, entonces, ¿dónde queda esa seguridad ante la Ley Federal de Trabajo? Debo de ampararme, ¿no? Y existe la tercera esfera, que es el trabajador, y el trabajador, todo lo contrario de la definición de patrón. La de patrón me dice persona física o persona moral. Y en la tercera esfera, que es la trabajadora, me dice, es persona física que desempeña un trabajo físico, es decir, que yo, la secretaria, o albañil, etcétera, físico o mental. Es decir, sí, no sé si ustedes han visto que le dicen, te pongo un ejemplo, ¿qué te pesa más? Un ladrillo. Ay, sí pesa. ¿Qué te pesa más? No, pues pesa menos, ¿no? Entonces ya sabes qué quieres hacer, ¿no? Pues estudiar. Entonces, nosotros relativamente vemos en que la ley del trabajo protege o te orienta a que nosotros podamos cumplir ese seguro social con el trabajador. ¿Por qué? Porque indistintamente que nosotros desempeñemos un trabajo físico, ejemplo, si yo fuera una doméstica, trabajadora doméstica, y yo le tenga que decir a mi patrona, pues me enfermé, y ya gasté, y todavía no me reincorporo. ¿Y qué debe hacer mínimo, mínimo el patrón? Te concedo los permisos.
No te lo estoy incluso hasta pagando, cuando la ley federal de trabajo establece que lo debo de pagar, o incluso no yo, por eso está la ley del Seguro Social. Cuando se le paga un servicio médico, el Seguro Social íntegramente dice, ah, bueno, por incapacidad te pago, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahí? Díganme Sí. algo. Gracias. Sí, maestra. Díganme que me escuchan. Bueno, vamos de esta forma habla que la seguridad social busca proteger a los individuos ante circunstancias previstas o imprevistas. Porque les digo, o sea, tú tienes trabajo y te sientes así como que ya estoy adentro y ni quien el mundo pueda contra mí. Pero hay condiciones imprevistas como estas enfermedades que ahorita estamos lidiando. Alguien mencionó la hepatitis, no sé quién mencionaba. Aquí en San Cristóbal hay muchos casos de hepatitis, entonces dices, es algo imprevisto, no lo provoqué yo, permanentes o temporales que emergen la capacidad económica del individuo y frente a las cuales es posible establecer mecanismos precautorios en cuyo financiamiento pueden participar el Estado, los empresarios y los trabajadores. He aquí la relación tripartita. El Estado, los empleadores, que es el patrón, y los trabajadores. La seguridad social incluye 5 rubros básicos. ¿Quién puede apoyar, por favor? En México, sí. Vejez, invalidez y muerte, enfermedad y maternidad, accidentes de trabajo, desempleo y asignaciones familiares. En México, el artículo 123 constitucional establece la utilidad pública de la ley del Seguro Social y describe aquellos rubros que deben estar cubiertos por esta ley. Por su parte, de acuerdo al artículo 2 de la ley del Seguro Social, la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Garantizada, ¿verdad? O sea, dice que estos servicios públicos y sociales nos deben estar garantizados por el Estado, que es correcto. El Estado debe de ver esa facultad de nosotros tener el derecho a una protección o un bienestar social. Y vamos a hablar de esta estructura, integración y funcionamiento del Seguro Social. Esta es la página del IMSS, la cual va a ser de mucha utilidad para nosotros. Tener un número de seguridad social es importante, porque a través del número de seguridad social que nosotros tramitamos en el Seguro Social, tenemos un registro por vía electrónica de nosotros cuántas veces acudimos. ¿Por qué creen que a veces dicen, y este trabajador o esta persona no le sirve el Seguro Social, suspéndanle? Porque no tiene a veces ni una sola cita médica en Seguro Social. Entonces es importante esos registros que nosotros tenemos. Hablando de este derecho de la seguridad social, en el artículo de dicha ley, nos menciona en el quinto, como un diccionario para que nosotros podamos entender en el quinto A qué entendemos por instituto, ejemplo, ¿no? Instituto Mexicano del Seguro Social, trabajador, trabajador, la persona física que la ley patrón, aquí lo hace de nuevo hincapié. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros debemos solicitar la persona física o moral que tenga ese carácter de los términos de ley de trabajo. ¿Cuál? Persona física o moral. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Los señalados en el artículo 12, 13, 229, 230 de la ley cuando tengan la obligación de retener las cuotas obreros patronales del Seguro Social y realizar el pago de la misma. Esto es muy importante para su actividad. Aquí me está dando ya los artículos que deben de fundamentar.
sujetos o sujeto de aseguramiento, igual, el artículo 12, 13, que ahorita vamos a ver. Que existe responsable solidario, que es ser asegurado o asegurado, el trabajador sujeto de aseguramiento inscrito ante el instituto en los términos y, ojo, tener la diferencia con beneficiario. ¿Quién me puede decir esta diferencia? Léanlo, por favor, entre derechohabiente, beneficiario y asegurado. No escuché. Ay, La diferencia entre asegurados, beneficiario y derechohabiente. El asegurado podría ser, maestra, por ejemplo, en el ISFAM, por ejemplo, o en el ejército. A nosotros, bueno, a mí me tienen como asegurada en determinado momento si hay fallecimiento. Hugo, si hay fallecimiento. Ay, perdón, maestra, perdón. No se preocupe. ¿Sí? Ok. Por Ajá. ejemplo, ¿no? Sí, Entiendo que usted, su esposo, pertenece a las Fuerzas Armadas. bueno, ajá. Su bueno, esposo yo por ejemplo, es el asegurado. Usted, Pero, ¿y el beneficiario? usted es Y el como derecho. derechohabiente también soy yo, ¿no? Como Ah, tiene a su en mamá caso de y, alguna pensión, derechohabiente. Muy ajá. importante esos vocabularios porque cuando redactemos, aunque me digan ustedes, no sé ni cuándo voy a redactar, maestra, algo así, puede que, no sé, enferme un familiar y diga, tienes que hacer mi permiso, solicita permiso, ¿no? Por enfermedad. Y si gusta y si alguien lo puede redactar para la siguiente clase, con mucho gusto y me gustaría de verdad que redactáramos ese vocabulario en un permisito así sencillo, solicito por enfermedad, consistente en, adjunto, algo muy sencillito que les puede servir de mucha utilidad. Pero sí, excelente, compañera Lisbeth. Asegurado es el que realmente presta el trabajo y está asegurado por la ley federal de trabajo, porque está inscrito. El beneficiario es asegurado también porque pues, el asegurado primario lo benefició. Y el derechohabiente es en caso de que exista alguna pensión o beneficio de algo. Ejemplo, ¿no? No lo permita la vida en caso de algún accidente y muerte, ¿sí? O del accidente, dentro de los accidentes de trabajo, ustedes van a ver que está la muerte. Y tú dices, nunca, ¿no tienes beneficiario? No, pues no sé. Por eso fíjese que hasta en la ley del Seguro Social, algo muy curioso en la reforma, ya menciona, incluso al Seguro Social dice, cónyuge o esposa, y entre paréntesis una es, ah, caray, ¿qué tenía otras esposas? ¿Qué tenía otras concubinas? ¿Qué tenía otra cónyuge? Y suele pasar en la vida real, créanme, se los juro, en el aspecto de, sí, dígame, América. Ujú. Oiga, bueno, por ejemplo, yo también ahí en el ISFAM, el asegurado, por ejemplo, el militar puede dar de alta a cualquier persona aunque no sean casados y, por ejemplo, para derechohabiente, Sí. solamente es esposa, hijos y papás. No, si tiene cómo comprobar que tiene un vínculo conyugal, sí. Por eso les digo que cuando ya Pero, resulta, ejemplo, ¿no? El de Cuyos, y resulta que voy a cobrar la pensión alimenticia y, ah, caray, y aquí hay otra reclamando la pensión alimenticia. Suele pasar, ¿eh? No es que conmigo pues procreó un hijo, no, pero conmigo tenía una familia y tengo tantos hijos. No estoy sí, diciendo, tipificando, pero son ejemplos de la vida real. Dígame, compañero. ¿No? Perfecto. Entonces entendemos bien el vocabulario asegurado. Por ejemplo, si usted va a llegar al Seguro Social, le van a decir nombre del asegurado.
Ah, no, no. ¿De quién literalmente está inscrito al Seguro Social? Yo soy beneficiario, ¿sí? O por ejemplo, vengo aquí a acompañar al derechohabiente, que es, ejemplo, ¿no? Mi suegro viene a ver un bono, un préstamo al Seguro Social y lo puede realizar, ¿sale? Ahora, pensionados, ¿quién puede leer esa fracción, por favor? Pensionados, aquí. Pensionado o pensionado, el asegurado que por resolución del instituto tiene otorgada pensión por incapacidad permanente total, incapacidad permanente parcial superior al 50%, o en su caso, incapacidad permanente parcial entre el 25 y el 50%, invalidez, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los beneficiarios de aquel cuando por resolución del instituto tengan otorgada pensión de viudez, orfandad, ay, ya se me perdió, o de ascendencia. Muy amable. Entendemos que existe entonces una pensión total o parcial, que en muchas ocasiones nosotros, dependiendo del rubro de la ley federal de trabajo, del reglamento interno, podemos hacer la diferencia entre una jubilación y una pensión. Júbilo, gozo completo, total digamos, de ese recurso como pensionados o jubilados en este caso. Y pensionados que por alguna razón o motivo no logró terminar su área laboral, su contrato laboral y se pensionó parcialmente. ¿Hasta ahorita vamos bien? Sí, excelente. Sí, ¿Verdad que es bien interesante conocer un poquito de todo este vocabulario que nos compete? Aquí ya nos establece ejemplo, ¿no? Persona de campo, porque todos tenemos derecho a un seguro social, pero vamos a entrar ya, bueno, quiero ver la fracción, este, 22ª. El servicio de guardería, que creo que para muchos les sirvió en determinado momento o les puede estar sirviendo. El derecho de las madres y padres trabajadores asegurados, viudas y viudas o divorciados con la custodia de hijos durante la jornada laboral tienen este derecho. Por lo que respecta a los matrimonios celebrados entre personas del mismo sexo, esta ley reconoce tales uniones con los mismos derechos y obligaciones que los celebrados entre hombres y mujeres. Muy importante el derecho a guardería, ¿no? Es algo que batallamos muchas madres trabajadoras que no tenemos ese derecho de seguro social. ¿Y qué hace el Estado? Pues implementó permisos para las guarderías particulares. Entonces, por eso se implementa el servicio de las guarderías particulares bajo el régimen de la ley del Seguro Social. Es decir, ¿qué pasa con esos trabajadores que no somos pertenecientes al Seguro Social, pero sin embargo necesitamos esos servicios médicos, etcétera, dentro de ellos guardería? Pues incrementa permisos y se establecen como tal. Ahora, la médula, el artículo que no puede faltar, como el artículo 4º y el 123, en fundamentar al régimen del Seguro Social, existen dos tipos, el obligatorio y el voluntario. ¿Me pueden apoyar con el artículo 7, por favor? Es artículo el 6. seguro, 7. el seguro Siete. social Seguro cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular mediante prestaciones en especie y en dinero en las formas y condiciones previstas por esta ley y sus reglamentos. Ujú. Octavo, los derechohabientes para recibir o en su caso seguir disfrutando de las prestaciones que esta ley otorga deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos. Para tal efecto, el instituto expedirá a todos los derechohabientes
un documento de identificación a fin de que puedan ejercitar los derechos que la ley les confiere el caso. Permítanme un momento. Muchas gracias, muy amables. Entonces estamos en los derechohabientes. Para recibir en su caso, nosotros tenemos dos tipos de régimen, el obligatorio y el voluntario. Entonces, al hablar de que cómo poder distinguir si es obligatorio o voluntario, bueno, es obligatorio cuando tenemos un patrón, es decir, el 123 por obligación institucional se lo impone. Y es voluntario cuando nosotros no tenemos ese patrón y tenemos que inscribirnos al Seguro Social de manera voluntaria, ¿sale? Entonces es ahí donde realmente debemos de entender que aunque no tengamos un patrón, no tengamos ese derecho al Seguro Social, nosotros podemos realizar ese derecho de forma voluntaria. ¿Acudiendo en dónde? Acudiendo al Seguro Social. Tenemos las disposiciones fiscales de esta ley que establecen cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones son de aplicación estricta. Se considera que establecen cargas de las normas y refiere a sujeto-objeto, base de la cotización. Muy importante las cotizaciones aquí, porque a través de la cotización se determina cuánto es digamos, un presupuesto, un derecho económico que el Seguro Social nos puede aportar en caso, como mencionábamos, de enfermedad, en caso de maternidad. ¿Por qué no? Porque aquellas que han sido beneficiarias no me dejarán mentir que puedes ir a tu área de descanso en casa, a tu etapa de puerperio, que es una etapa muy importante para la ley del Seguro Social. ¿Alguien identifica esta etapa de puerperio? Ajá, Eh, Cuando después del recién, parto, ¿no? ajá. exacto, que es el descanso que se le otorga a toda mujer, incluso a toda mujer trabajadora, ¿para qué? Para que pueda descansar como tal en casa y recuperarse. Y al tener seguro, debe de contar, ¿con qué debe de contar? Pues con su sueldo, con sus mismas prestaciones, no debe de agotar esas instancias, ¿verdad? Entonces tenemos el régimen obligatorio y el régimen voluntario. Hoy vamos a hacer nada más hincapié en el régimen obligatorio, comprendiendo los seguros de riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, lo que hemos visto, invalidez y vida, retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. Para la siguiente clase, me gustaría muchísimo que cada uno de ellos ya los tuvieran como formados, qué es el riesgo de trabajo, qué es la enfermedad de trabajo, qué es invalidez y vida. Así que los invito y los exhorto para que ya conformando su actividad, porque es parte de su actividad final, tengan ustedes en qué consiste cada uno de ellos y podamos tener en práctica un escrito determinado a pedir. ¿Qué podemos pedir? Ejemplo, un permiso laboral, un permiso sencillo, no tan técnico, para que ustedes lo puedan elaborar. Si es posible, tener equipo a la mano para poder escribir u hoja sencilla en donde nosotros podamos fundamentar, es algo también que nos ayudaría mucho. Estamos hablando del artículo
11, constitucional. ¿11 constitucional o del Seguro Social? No se escucha. Sí, 11 de la Ley del Seguro Social, por favor. ¿Sale? Y me despido con lo siguiente. Tenemos la base constitucional, la tenemos comprendida en el 123 constitucional, el que establece la fracción 29ª, que se considera de utilidad pública. ¿Quién me puede apoyar, por favor? La Constitución en su artículo 123, fracción 29, establece que se considerará de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de invalidez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes y otras con fines análogos. Muy amable, excelente. Nosotros aquí ya tenemos la base constitucional, a lo cual también deben de abordar para su tarea final. De mi parte, ha sido hoy muy grato poder compartir este conocimiento de la Ley del Seguro Social. Es muy importante para la siguiente sesión tengan a la mano la Ley Federal de Trabajo, la Ley del Seguro Social y la Constitución. Y si no, nosotros aquí lo vamos a estar dividiendo, lo vamos a estar explicando así como vemos claramente la función y la finalidad de conocer estos derechos que nos otorga la seguridad social. Ha sido muy grato y muy gustoso poder compartir con ustedes. Tengan una excelente tarde. Muchas gracias igualmente, Gracias. maestra. Por favor, Excelente sus noche. comentarios en foro, los invito, no se olviden. Recuerden que es parte del porcentaje de nuestra calificación final. Bueno, tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias. Buenas Quedo tardes. de mano ante ustedes. Dios, Gracias. gracias. Hasta luego. Muy amable. Gracias. Gracias.